En las relaciones internacionales, desde la caída del muro de Berlín, los Estados Unidos han configurado en gran medida el terreno de juego. El mundo pasó de ser bipolar a ser unipolar en un plazo de tiempo demasiado breve, solo con la caída de un muro. Pero los cambios que ha ido generando el proceso de la globalización desde el comienzo de este milenio han dado paso a una narrativa en la que está especialmente interesado un presidente, el presidente Vladimir Putin. Y no son pocos los discursos en los que Putin promociona esta nueva percepción de las naciones en el entorno global, incluso promoviendo debates sobre cómo trasladar esta nueva realidad al mundo del derecho internacional. Y de eso vamos a hablar hoy, de la multipolaridad que le gusta a Putin y del mundo que a Putin le gustaría. En la actualidad, se está formando un sistema multipolar de relaciones internacionales. Es un proceso irreversible. Está ocurriendo ante nuestros ojos y es de naturaleza objetiva. La posición de Rusia y de muchos otros países es que este orden mundial democrático y más justo debe construirse sobre la base del respeto y la confianza mutuos y, por supuesto, sobre los principios generalmente aceptados del derecho internacional y de la Carta de las Naciones Unidas. Aun cuando sus acciones contradigan de forma tan evidente estas palabras expresadas ante los participantes en el 10º Foro Legal Internacional de San Petersburgo el 30 de junio de 2022, es decir, 4 meses después de haber dado la orden de atacar Ucrania, no le falta razón a Putin cuando enfatiza que la marea del mundo ha cambiado ya hace unos cuantos lustros y que muchos datos indicaban ya, como os digo desde hace bastante tiempo, que estamos asistiendo a eso que llamó un geopolitólogo estadounidense el ascenso de una parte del resto. Algunos datos sirven para ilustrar este cambio. La participación en el Producto Interior Bruto Mundial de los países del G7, de estos grandes países occidentales, pasó de ser en el año 2000 de un 65% hasta caer en 2021 al 45%. China pasó de representar un 4% hasta alcanzar el 18% en el mismo periodo. La India del 1,4% al 3,3%. Y la Federación Rusa, que no llegaba al 0,8% en 2021, llegaba al 1,9%. Sin embargo, también es significativa la insistencia con la que el presidente ruso usa el concepto de multipolaridad con la intención de oponerlo, de forma maniquea, blanco y negro, al concepto de unipolaridad que se relaciona con la posición hegemónica de la superpotencia de Estados Unidos. En otro tiempo, la posibilidad de pasar por encima de la dinámica creada durante la Guerra Fría de enfrentamiento entre americanos y rusos favorecía que muchos buscaran, ansiaran un mundo con una organización política internacional de carácter multilateral, es decir, que fuera reflejo de un orden de relaciones internacionales basado en reglas, de tal manera que tendiera a la cooperación global a través de organizaciones mutuamente aceptadas por todos los países. Y además organizaciones que les harían quedar sujetos en sus relaciones a acuerdos internacionales. Desde Rusia hay hoy en día una percepción negativa de cómo ha funcionado el armazón jurídico institucional internacional, también podríamos decirlo de China, que está estrechamente vinculado a cuál ha sido el comportamiento de Estados Unidos dentro de ese esquema. Los Estados Unidos, como lo hemos escuchado en diversas ocasiones a Putin, suelen recurrir a los foros internacionales cuando se producen conflictos que afectan a sus intereses, pero no dudan en sortearlos y actuar de forma unilateral cuando sus intenciones son vetadas, por ejemplo, en esos mismos foros internacionales. Tenemos además diversos ejemplos. En las Naciones Unidas es algo que pasa mucho. En definitiva, Rusia critica que para los Estados Unidos el multilateralismo sea una mera coartada para su acción unipolar en el mundo. Yo creo que no le faltan ejemplos para respaldar esta afirmación, que sin embargo es aplicable a muchos otros países. Pero Estados Unidos ha sido especialmente, ¿cómo decirlo?, ha estado muy aplicada en el tema. Desde la invasión de la isla de Granada el 25 de octubre del 83 hasta la invasión de Irak en el año 2003 o la intervención en Siria en el año 2014. A pesar de reiterar su predisposición a llegar a acuerdos y a mantener relaciones amistosas y mutuamente beneficiosas en todos los continentes, Rusia nunca ha abandonado la intención de actuar como una potencia en el ámbito internacional, es decir, que le gustaría actuar como los Estados Unidos. De hecho, en sus críticas subyace el lamento porque no sea su propio país el que sea capaz de actuar de la misma manera a nivel global que la superpotencia económica y militar estadounidense, para así crear por lo menos un equilibrio de fuerzas que le permita a Rusia disfrutar de una parecida posición privilegiada. La invasión de Ucrania en febrero del año 2022 demuestra la determinación de Rusia en proteger sus posibilidades de jugar un papel de potencia internacional.
Cuestión sobre la que el presidente Vladimir Putin además ya se había manifestado a lo largo de todo el año 2021. Por ejemplo, y esto lo recordaréis, en su discurso ante la Asamblea Federal rusa el 21 de abril, en donde introdujo la idea de las líneas rojas que el occidente colectivo no debía atreverse a traspasar. Y decía: realmente queremos mantener buenas relaciones con todos los implicados en el ámbito internacional, incluidos, por cierto, aquellos con los que últimamente no nos llevamos bien, por decirlo suavemente. No queremos quemar puentes, pero si alguien confunde nuestras buenas intenciones con indiferencia o debilidad y pretende quemar, o incluso volar esos puentes, debe saber que la respuesta de Rusia será asimétrica, rápida y dura, pero espero que a nadie se le ocurra cruzar la línea roja con respecto a Rusia. Nosotros mismos determinaremos en cada caso concreto dónde se trazará esa línea. Espera, que ya no se me ve. El que se va a arrepentir es el realizador. Ese acaba en Siberia. Estaba el presidente Putin pensando en hacer regresar a una versión multipolar del mundo de 1815 al mundo, es decir, al concierto de las naciones. ¿No estaba abogando el presidente ruso por un equilibrio de poderes entre las grandes potencias y únicamente entre ellas como la solución para conseguir la paz duradera en el mundo? ¿No es este objetivo claramente contradictorio con la idea de un mundo de relaciones internacionales multilaterales? Hagamos algo de memoria. Después de la derrota de Napoleón y 5 meses después de su abdicación, en septiembre de 1814, se puso en marcha la negociación de un tratado que vincularía a las grandes potencias europeas con el propósito de alcanzar una paz duradera. En ellas estaban implicadas Austria, Prusia, Rusia y Gran Bretaña, que otras naciones europeas asistieron al Congreso de Viena, que es donde se realizó toda esta discusión, que además terminó en el verano del año siguiente, de 1815. El gran muñidor de aquel acuerdo fue un conservador nacionalista, el príncipe von Metternich, al que Michael Orenstein, profesor del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de Northeastern, encuentra una especie de precursor de Vladimir Putin. Es cierto que la analogía por la que el profesor Orenstein trata de vincular las figuras históricas de Putin con la del príncipe von Metternich tiene un punto de clara exageración. Al fin y al cabo, Metternich intentaba persuadir a Napoleón de que abandonara su clara determinación de invadir Europa, y en especial de que lo hiciera con Austria, es decir, que dejara de intentar invadir Austria, que era lo que os podéis imaginar que preocupaba al príncipe porque era el embajador precisamente de esa nación en Francia. En el argumento de Orenstein, el papel de Napoleón lo desempeña la OTAN, cuando crece como alianza incorporando nuevos socios que pertenecen a lo que en términos de la multipolaridad comprendida a la Putin es la zona de influencia y seguridad de la nación rusa. Con lo que Vladimir Putin estaría lejos de ser un émulo de Adolf Hitler, para encontrar su correlato en un Metternich que veía en Napoleón el peligro de un expansionismo territorial en Europa que solo podía acabar en el desastre, como Putin lo vería, por ejemplo, con la expansión de la Alianza Atlántica. La invasión de Ucrania, el sostenimiento de Lukashenko en Bielorrusia, la presencia de Rusia en Centroasia, entonces tendrían la vocación de fijar zonas de influencia sobre las que Rusia se reservaría el derecho de intervención y sobre las que reclamaría una influencia decisiva sobre su soberanía. Así que, ¿no es mejor, se debe preguntar Putin a menudo, que las grandes potencias tutelen el mundo y lleguen a acuerdos acerca de cuáles son esas regiones que nadie puede intentar tocar porque ya son de una potencia? En este mundo posguerra fría que ha perdido su momento unipolar y en el que los Estados Unidos contemplan el ascenso y auge de otras potencias, incluso de potencias regionales, que pueden plantear retos de seguridad a nivel global, es necesario un orden multipolar gestionado por los grandes. Esta sería la tesis de Putin. No se trataría de encontrar cómo recuperar la autoridad de las instituciones multilaterales, sino de iniciar una era de estricta multipolaridad en la que las pocas potencias que existen garanticen la paz y la estabilidad a través de equilibrarse mutuamente. Y esto es lo que a mí, por lo menos a mi juicio, es imposible. Y es imposible por varias razones. Primero, porque no todas las potencias están en el mismo plano y por lo tanto no tienen por qué aceptar esas reglas del juego. Y por otra parte, porque existen potencias de rango medio que van a hacer que esa multipolaridad se multilateralice y por lo tanto esté siempre tamizada o modulada precisamente por la necesidad de llegar a acuerdos con ellas. Es decir, los roces y los problemas entre las grandes potencias es imposible que vayan a terminar fácilmente. Y aquí vemos una potente contradicción, porque por una parte la guerra de Ucrania está dividiendo el mundo entre ese occidente colectivo que le gusta decir a Vladimir Putin y el resto de naciones de la multilateralidad, pero siempre teniendo en cuenta que esa multilateralidad no es real o no es totalmente real,
porque allí ciertas potencias se van a reservar el derecho a que esa multilateralidad sea unipolar cuando les convenga. Esto es lo que se pretendía precisamente con el Congreso de Viena en 1815. Ojo que ese Congreso de Viena en 1815 tuvo bastante éxito, porque entre él y la guerra de 1914 discurrió casi un siglo en el que las grandes potencias europeas no se mataron de forma masiva. Bueno, a menos que citemos la guerra franco-alemana de 1871, que oye, comparado con todo lo que había ocurrido en las guerras napoleónicas y lo que ocurriría después, no pasó de ser una escaramuza. Y hasta aquí el vídeo de hoy, cortito comentario de domingo por la tarde, justo para ver entre el fútbol y las carreras de automovilismo, y que espero que os haya gustado. Si es así, os pido lo de siempre, que os suscribáis al canal, activéis las notificaciones y le deis al botón de like. Y por supuesto, nos vemos a las 10 de la noche en el informe semanal, ya sabéis, para los miembros y los Patreon de este canal. Muchas gracias y nos vemos muy pronto.